Mm. Hay una pequeña demora con YouTube, pero ya empezamos. Bueno. Ahora sí. Va. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse a este webinar sobre Rolfing y música, organizado por la Asociación Española de Rolfing y la Escuela Española de Rolfing. Mi nombre es Diego Reparás, soy Rolfer certificado y miembro de la Asociación Española de Rolfing. Durante el día de hoy conoceremos a tres Rolfers, a Hervé Baunar, a Elena Santiago Morales y a Jordi Lozano. Y conversaremos con ellos sobre cómo trabaja el Rolfing en el marco de la performance musical y la expresión artística. En la comunidad de Rolfing encontramos practicantes con gran diversidad de antecedentes profesionales. Entonces, por eso, durante la primera parte del webinar vamos a conocer a nuestros invitados y tomarnos un rato para escuchar sus historias, cómo llegan a interesarse por el cuerpo, por el movimiento, por las terapias físicas y somáticas, cómo llegan al Rolfing. En la segunda parte del webinar conversaremos sobre cómo se integra el trabajo de Rolfing con el trabajo con músicos y luego tendremos un espacio para preguntas. Así que os animo a todos a escribir comentarios, dudas o preguntas que tengan a lo largo de la conversación. Y lo último será contaros sobre nuestras próximas actividades a lo largo del año. Así que sin más dilación, vamos a conocer a nuestros invitados. Hervé Baunar es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Educación Física, ha hecho formación en análisis de movimiento para la danza, es certificado STOT de Pilates, Certified Advanced Rolfer y Rolf Movement Practitioner por la Asociación Europea de Rolfing. Hervé trabaja actualmente en su propio centro, el Atelier, en Sant Cugat del Vallès, Barcelona, donde imparte sesiones de Rolfing movimiento, de Pilates. Hola Hervé, buenos días y bienvenido. Buenos días. Encantado. Perdóname, que me he liado. Buen día, Hervé. Ahora sí. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado Bienvenido. de trabajar aquí, participar a este webinar. Muchas gracias. Nuestra segunda invitada del día es Elena Santiago Morales. Elena es violinista, es profesora de conservatorio, graduada en fisioterapia y especializada en medicina de las artes. También es Rolfer certificada y actualmente trabaja como fisioterapeuta especializada en músicos y terapeuta de Rolfing, tanto en Córdoba como en Madrid. Buenos días, Elena. Buenos días, Diego. Un pequeño apunte. Actualmente trabajo en Cádiz. En Cádiz. Ah, perdón. Sí. Mi investigación no está tan actualizada. No pasa nada. Y es violista de viola. Ah, violista. Sí, perdona. Gracias. Gracias. Y en tercer lugar tenemos a Jordi Lozano. Jordi es contrabajista, es profesor de conservatorio, experto en posturología clínica y Rolfer certificado. También es Rolf Movement Practitioner. También es licenciado en Filosofía y Letras y actualmente trabaja en Valencia, si no me equivoco, ¿verdad? Buenos días, Jordi, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Encantado de estar aquí. Muy bien. Pues entonces pasemos a la primera parte del webinar. Un poco la primera parte, la intención es conocer vuestras historias, saber cómo llegan a interesarse por el cuerpo, por el movimiento, por las terapias físicas y somáticas, cómo llegan a Rolfing. Y bueno, invitamos a
Ailena, si quieres comenzar. Bien. Bueno, yo me tengo que remontar un poquito a cuando estudiaba en el conservatorio. Tenía unos 14, 15 años y empecé a tener, pues eso, muchos problemas físicos o tensiones en los brazos, contracturas en la espalda. Y bueno, empecé un poquito mi peregrinaje, pues yendo al médico, empezando a hacer natación, estiramientos, en fin, una serie de medidas para intentar paliar aquellas dificultades que yo tenía y que me ocurrían principalmente cuando tocaba la viola, y luego también ya pues evolucionó también al momento en el que no tocaba. Incluso en aquella época que no era tan conocido como ahora, también incluso estuve haciendo un año de técnica Alexander cuando tenía 15 años, y bueno, me ayudó con algunas cosas, pero aún me costaba un poquito el tema de aplicarlo con el instrumento, evidentemente porque físicamente estaba en otro lugar. Entonces, bueno, en ese camino, pues llegó un momento en el que apenas podía tocar, básicamente. Yo podía tocar como unos 10 minutos al día y poco más. Eso fue justo antes de que yo hiciera las pruebas de acceso al Conservatorio Superior. Aún así, conseguí entrar y, bueno, seguía con esos problemas hasta el punto de tener que estar incluso tomando relajantes musculares pues, todas las semanas de los dolores que tenía y de lo que me impedía tocar realmente a nivel físico. Yo había empezado a estudiar fisioterapia, en fin, empecé a buscar algún profesor de viola que pudiera ayudarme como a resetear toda la técnica y la forma en la que yo tocaba y la forma en la que estaba. Y bueno, yo la casualidad, estas cosas que a veces pasan, que bueno, yo entonces vivía en Córdoba, bueno, conocí a una profesora francesa que después de pedirme que tocara el típico exposición de concierto clásico, me dice, bueno, deja la viola y vamos a trabajar sin la viola. Y entonces intentó entrar, o sea, ayudarme a darme cuenta de que es que tenía los hombros pues súper arriba. Y ya si físicamente mi estructura estaba así, luego ya con un instrumento iba a ser todo incluso mucho más complicado, ¿no? Y de ahí todos los problemas físicos que yo tenía y que evidentemente me impedían tocar normalmente, aguantar una sesión de estudio, de orquesta, en que estaba un poco al borde de o hay algo que cambia radicalmente o tengo que dejar la música. Y bueno, en este proceso pues yo conseguí irme a estudiar con esta persona a Francia y estuve haciendo 2 años de pura técnica y yo para conmigo estuve haciendo una reeducación neuromotora de cómo funcionaba mi cuerpo, a través de mucho trabajo corporal y bueno, muchas lecturas, encontrarme con personas, hacer talleres, en fin. Y total, que después de este proceso de 2 años de pura técnica, de reeducación conmigo misma, sin mucha ayuda aparte, más allá de lo que conocía, y estaba algunos años más estudiando, pues bueno, conseguí terminar las carreras superiores en Francia y en España, y luego ya dije, bueno, si yo he conseguido hacer esto conmigo, que realmente era incapaz de tocar más allá de, ya os digo, 10 minutos, me gustaría poder ayudar a otras personas, a otros músicos que hayan estado o estén en este lugar, ¿no? Entonces, en ese camino hice un posgrado de especialización en medicina de las artes en Francia y posteriormente, por casualidad también, pues conocí el rolfing. Y como siempre está probando trabajo corporal de diferentes métodos y técnicas, por mi curiosidad y por las ganas de seguir mejorando a nivel físico con mi cuerpo, en relación a mejorar también la interpretación y el mantenimiento físico, ¿no? que nos requiere estar tantísimas horas tocando, ¿no? Bueno, pues conocí el rolfing, hice una sesión y para mí esa sesión fue, bueno, en mi caso personal, muy reveladora, porque yo tenía una tendencia, un patrón con el tórax así como rotado hacia abajo, de todos mis años bueno, pues de haber estado así, del tipo de trabajo, en fin, y de mi época de adolescente, ¿no? Un poquito de la actitud corporal. Y claro, después de esta sesión dije, uy, o sea, hay algo que estaba cambiando, ¿no? Y esto fue un poco a mí la semillita que me impulsó a decir, uf, si esto lo hubiera conocido hace 7, 8 años, ¿no? Físicamente, ¿cómo hubiera ocurrido? Pero bueno, llegó cuando tenía que llegar y la verdad que fue un descubrimiento y ahí me decidí a estudiar rolfing. Para esto me fui a Múnich, que es donde tenemos la sede de la Asociación Europea de Rolfing. Y esa fue un poco mi historia. Y a partir de ahí, pues me he dedicado a trabajar con rolfing, a ser músico y actualmente trabajo también de profesora en un conservatorio. Esa es un poquito mi historia y cómo llegué. Mientras estaba
revisando tu información y tal, me encontré con una frase que me gustó, ¿no? Que dice, yo quería reaprender a tocar la viola para que lo que deseaba expresar a través de la música pudiera fluir libremente. Y hay dos cosas que me gustaron mucho, ¿no? de esta frase. Primero, el reaprender, porque esto que estabas contando, ¿no? Este proceso de quizás hay personas, en mi caso aficionadas, que tocan hace mucho tiempo, pero con muchos vicios físicos, pero también, o sea, con muchos, no voy a decir vicios, con muchos hábitos físicos y también igual mentales o igual, ¿no? Entonces, este reaprendizaje, quería preguntarte un poco por eso, me daba como curiosidad saber qué implica este reaprendizaje cuando uno lleva 15 años tocando un instrumento, tal. Bueno, el punto de partida del, digamos, reaprendizaje depende del punto de partida en el que esté el músico o la persona, ¿no? que quiera hacerlo, porque realmente para querer reaprender hay que tener una voluntad bastante fuerte y con un enfoque muy claro del objetivo al que uno quiere llegar, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues depende, ya te digo, habría que ir caso por caso, del tipo del punto de partida sobre todo. Por ejemplo, en mi caso personal, yo realmente casi prácticamente tuve que dejar de tocar y en el caso de la viola, que es mi instrumento, pues me dediqué mucho tiempo a hacer cosas muy básicas, como pasar cosas al aire, controlar, dejar de utilizar la fuerza del brazo, ¿no? O sea, cómo funciona la libertad del hombro, ¿no? Que es una articulación que tenemos que tiene evidentemente 3 dimensiones, casi es la que más movilidad tiene en el cuerpo humano, ¿no? Cómo utilizar esto en relación, ¿no? a la transmisión del peso a la cuerda, ¿no? Y en relación con la pronación y la anteversión, ¿no? Todos estos tipos de cuestiones biomecánicas que uno las puede conocer teóricamente, ¿no? Pero de ahí a que cómo se aplica eso luego a nivel práctico al instrumento, que al final es una performance, es una forma de movernos en el mundo muy específica y que requiere una sensibilidad y un refinamiento del sistema nervioso muy avanzado, ¿no? Entonces, ya te cuento, Diego, en mi caso fue tener que parar de hacer todo lo que hacía, dejé de hacer conciertos, y me dediqué a hacer una reeducación con ayuda de mi profesora, por supuesto, con el que trabajar y empezar a funcionar de otra forma, incluso, ¿no? En la mano izquierda, ¿no? La tensión, la forma en la que yo sostenía el instrumento, en relación con el cuello, la orientación, los ángulos, en fin, una serie de factores, ¿no? Claro, esto depende mucho del instrumento, ¿vale? Depende de la persona, el punto de partida físico, también psicológico, también el momento en el que esté, ¿no? Hay una serie de factores, ¿no? Entorno laboral, si una persona que está estudiando o que está trabajando quizás no es el mismo enfoque, si se puede parar o no, o de qué forma, ¿no? O si se puede ir equilibrando ese reaprendizaje junto con no dejar de tocar, por supuesto, lo ideal es no dejar de tocar. En mi caso yo lo tuve que hacer, digamos al nivel que lo estaba haciendo o con la intensidad que lo estaba haciendo, en las sesiones que estaba haciendo, pero eso depende un poco de la persona. Lo ideal es continuar tocando, por supuesto, y poquito a poco cambiando cosas, pero ya te cuento, depende del punto de partida. Y luego dices, para que la música pudiera fluir libremente, eso qué bonito también, ¿no? Entonces quería preguntarte por eso, ¿cómo has sentido que como instrumentista ha evolucionado, bueno, tu relación con la viola y lo que puedes expresar a través de este trabajo que has hecho tantos años? Claro, sí. Al final hacemos música, ¿no? Producimos un sonido a través de un instrumento, ¿no? Un instrumento musical a través de algo, ¿no? Que es un instrumento que es de madera, ¿no? En principio no tiene vida, ¿no? Es una cosa, es un instrumento inerte, ¿no? Pero nosotras como, o sea, mi sensación o mi vivencia es que físicamente sentía tal bloqueo a nivel físico, ahora a la hora de poder tocar, que eso me impedía realizar la idea musical, o sea, producir el sonido, la idea musical que yo tenía interiormente. Entonces, el hecho de haber hecho ese trabajo físico de reeducación, por supuesto, y luego a través de todo el trabajo, de mis sesiones de rolfing y por supuesto, de seguir haciendo ese tipo de mantenimiento, como físicamente, cuanta más libertad de movimiento hay, cuanto más se controla la cantidad de peso que se deja, los gramos, la inclinación y esa sensibilidad de ese sistema nervioso está tan refinada, más puedo yo transmitir, ¿no? Hacia afuera lo que quiero hacer yo musicalmente a nivel de expresividad, ¿no? Que se va a reflejar en el sonido, ¿no? La producción del sonido.
Bueno, muchas gracias por tu intervención. No sé si Hervé o Jordi tienen algún comentario o tal. Muy bien. Entonces vamos a seguir adelante con Jordi. Hola, Jordi. Y bueno, la idea también conocer un poco tus antecedentes profesionales, saber de dónde vienes, cómo llegas al mundo del cuerpo, del movimiento, del rolfing. Pues, hola, ¿me escucháis bien? Sí. Ole. Vale, pues yo, pensando un poquito en este webinar, estaba revisando un poquito eso, mi historia personal, ¿no? Entonces, hay una cuestión para mí que ha sido siempre como una búsqueda, ¿no? Yo empecé a estudiar música bastante tarde, empecé a estudiar música y fisioterapia a la vez. Entonces aparecieron los dos, la parte corporal y la música aparecieron a la vez, aunque en un primer momento para mí fueron aspectos, digamos, muy separados. Yo empecé con la música desde la parte de la emoción, del querer hacer, del encontrarme con gente, del parecerte a músicos a los que te gustaban, ¿no? Y la parte de, digamos, que hacía referencia al movimiento, al cuerpo, para mí eran aspectos que en ese momento no tenían nada que ver o estaban relacionados para nada con la música. Eran, digamos, dos ámbitos completamente separados, ¿no? Entonces, en este proceso te ibas dando cuenta de que había una serie de gestos o de actitudes en lo musical que hacían referencia o que estaban muy incrustados en la música y que hacían referencia a que había una parte muy espartana en el trabajo, es decir, había una parte casi incluso militar. De hecho, todo lo que estaba relacionado con el dolor, con el sufrimiento, con el que si te duele, era como, digamos, medallas que uno se colocaba en el historial porque parecía que la práctica, de alguna forma, también consistía en esto, ¿no? Entonces, bueno, eran como aspectos que formaban parte de la práctica instrumental, incluso se mostraban con valor, ¿no? Bueno, pues por el camino te vas dando cuenta que empiezan a aparecer molestias, que van apareciendo dolores, problemas. Y mi primer contacto con una perspectiva distinta a lo que era, digamos, el mundo que yo conocía, que estaba estudiando, que era la fisioterapia, fue con la técnica Alexander y fue a través del conservatorio. Se hicieron unos cursos de formación que vinieron una gente, unos americanos, a partir de una viola que vino a la Orquesta de Valencia. Y entonces a mí eso me cambió completamente la perspectiva, o por lo menos me abrió un mundo en el que pude empezar a ver que había otra forma en el que se podía trabajar o abordar el tema de lo corporal, ¿no? Eso para mí fue, digamos, un primer momento en el que pude conectar un radar en el que de alguna forma empezar a ver otras opciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que en ese momento, aquí en España no había ningún tipo de formación de este tipo, tenías que irte fuera si querías hacerlas, y tampoco había internet, de manera que las búsquedas siempre estaban muy limitadas. De hecho, cuando se acabaron estos cursos de Alexander, pues otra vez volvió una especie de vacío académico en el que, bueno, se había abierto una ventanita, pero que, bueno, se quedó un poquito por ahí, ¿no? Bueno, pues con la práctica continuó y cada vez los problemas realmente, el músico lo sabe bien, en la medida que te vas introduciendo en la práctica, los problemas corporales van apareciendo, ¿no? Es prácticamente, está garantizado en la práctica, ¿no? Entonces, llegó un momento en que intenté ver qué es lo que había disponible, aparte de las cuestiones de Alexander, y, tratando de afrontar estas dificultades, conocí tenía un compañero en la Facultad de Filosofía que también era fisioterapeuta y me habló del rolfing, ¿no? Me habló del rolfing y me dijo, pruébalo porque realmente te gustará. Habíamos hablado muchas veces él y yo de este tipo de cuestiones, ¿no? Y sobre todo viendo cómo poder abordar todo el tema de lo corporal desde planteamientos o de perspectivas que fueran diferentes a estos modelos más medicalizados, ¿no? Bueno, total, que yo hice las sesiones y realmente para mí fue un antes y un después. O sea, el impacto que tuvo para mí las sesiones fue
fue liberador realmente, ¿no? Es decir, fue la posibilidad de tener una sensación de volumen, de expansión, de sensación, de cambio en los apoyos. Era un redescubrir realmente, ¿no? El cuerpo y la relación del cuerpo con el instrumento. Entonces, realmente, para mí fue una experiencia completamente en fin, fantástica, ¿no? Porque fue realmente un descubrimiento, ¿no? La facilidad con la que podías tocar. Yo no llegué a tener problemas limitantes en la práctica, ¿no? Pero sí problemas de dolores permanentes en los que siempre estabas tratando de ponerle algún parche a la cosa, ¿no? Y la verdad es que el Rolfing supuso un cambio, vamos, sustancial, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una clase de Rolfing movimiento en el que trabajé con Hubert Godard, además. Fue el gran mentor para mí y por la cual cosa además hice la formación de Rolfing. Que pequeñas modificaciones, por ejemplo, de la pelvis, cómo cambia completamente la aproximación al instrumento, los apoyos, la forma incluso en la que tenías a la gente delante, es decir, la experiencia de espacio hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Entonces, lo que os comentaba, pienso que para mí el Rolfing fue un descubrimiento y la posibilidad de trabajar de una manera con mucha más facilidad y sobre todo también incorporar un componente de amabilidad, porque como os decía, y creo que continúa estando estos tics en los conservatorios, hay una parte en la práctica instrumental que tiene que ver mucho con la sangre, con que te duela, con dolor, con aprieta y claro, pues no se dan cuenta de la dificultad y de la cantidad de problemas añadidos que significa tocar de esa manera, ¿no? Pero estaba y continúa estando bastante instalado este tipo de cosas. Entonces, básicamente esta es mi historia. Luego ya hice la formación, porque hice una serie de digamos, formaciones previas relacionadas con el mundo del cuerpo y de la liberación de la fascia. Y sobre todo fue cuando conocí a Hubert en un curso, que os comentaba, que de alguna manera me catalizó la posibilidad de hacer esta formación, ¿no? Porque realmente era la posibilidad de poder también ofrecer, ¿no? Y dar a conocer este tipo de trabajo que realmente es muy liberador para el músico, ¿no? Y que te da una perspectiva o te puede dar una perspectiva en el abordaje musical completamente distinto, ¿no? Y en el que la práctica se pueda convertir en algo gozoso, ¿no? No en una historia de tortura, ¿no? Que al final acaba convirtiéndose cuando en lo corporal estás tocado, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es un poco mi historia, resumiéndola así mucho. Cuando revisaba un poco tu página web y mi Sí. información periodística que tengo por aquí, Sí, encontraba una cita que es de Aida Rolf realmente, pero no la tenía tan presente. Y la cita es esta. Quiero comentarla contigo y quizás podamos conversar si te apetece sobre eso. sí, Dice, ¿cuál es la clave del bienestar? La clave está detrás de la palabra estructura. Su observación, su comprensión y el aprendizaje de cómo el cambio necesario puede ser inducido. Pero no es solo la estructura, sino la integración de la estructura. Esta es la clave. Eso dice Aida Rolf, ¿no? sí, Lo primero que a mí me llamó mucho la atención y me resultó muy interesante es que dice, la clave está detrás de la palabra estructura. sí, Porque claro, estructura a lo mejor en los tiempos de Aida Rolf tenía un significado que puede ser bien diferente al que nosotros le damos hoy. Y como justo comentabas, tu trabajo con Hubert Godard, aparecen, ¿no? Ahí diferentes estructuras. sí, sí. A ver, el tema de la estructura, que siempre va ligada a la función, ¿no? Que son un poco indisolubles, ¿no? Y también en función de cuál sea tu perspectiva de trabajo o desde dónde vengas, ¿no? Si vienes más del movimiento, hay una parte en la que toda la coordinación, la parte que hace referencia a la coordinación, se le pone, digamos, más énfasis. Y ahí
de alguna forma volvemos a lo que comentaba Elena y tú lo has resaltado o subrayado, que es la parte de reeducación, ¿no? La parte educativa o reeducativa y cómo abordar esa reeducación de manera que cómo lo abordas en un trabajo con los músicos o con cualquier otra persona, ¿no? Pero el componente reeducativo que significa trabajar con el movimiento y la potencia que te da el rolfing con la manipulación de la fascia, que es trabajar directamente con la estructura en el sentido más directo, ¿no? Creo que es lo que realmente hace que el rolfing tenga la potencia que tiene en su abordaje, ¿no? Bien, no sé si Hervé o Elena quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Si no, ya pasamos entonces con Hervé. Hola Hervé, de vuelta. Hola. Y bueno, lo mismo, ¿no? Conocer un poco tus antecedentes, saber de dónde vienes, cómo te has interesado por el cuerpo, el movimiento, el rolfing. Lo que ha contado Jordi resuena mucho conmigo porque yo tenía un poco la misma trayectoria, pero desde el mundo de la danza. Yo venía tardíamente a la danza, venía del mundo del deporte, del deporte intenso y la adolescencia del deporte. Y al momento pasé a la expresividad. Y en este recorrido yo trabajé la danza contemporánea y moderna, donde hay una dimensión de realmente orientar su atención hacia lo que pasa dentro también del cuerpo, no tanto solamente lo que está expresado, la expresión viene de algo de dentro. Entonces, en este recorrido teníamos herramientas e íbamos a buscar métodos, técnicas que nos ayudaban a encontrar este puente entre expresividad y lo que podemos llamar interioridad. Entonces, todo este trabajo de interioridad empecé a trabajar, se llamaba análisis del movimiento bailado. Es decir, que al lugar de corregir una posición corporal para crear un movimiento, buscamos cómo las condiciones de este movimiento podían hacerse más evidente, más inmediata, más espontánea, más liado a lo que los mecanismos internos permiten, ¿no? Entonces, no forzar algo que se puede hacer. Y entonces, este tiene un nombre, son métodos que se llaman somática. Jordi hablaba del método Alexander. Hay otros como Feldenkrais y Rolfing, para mí es parte de ellos. Y una parte de los trabajo en Pilates podría ser también llamado somático. Entonces, este trabajo sobre sí mismo para poder expresar. Entonces, en esta investigación yo trabajé mucho con Feldenkrais, con Pilates, por ejemplo, y estaba a punto de formarme en Feldenkrais y justo antes de hacerlo, yo tenía contacto con un rolfer, bailarín también, Godard, lo que Jordi ha nombrado en un momento, y que ha sido muy importante en nuestra comunidad de Rolf para cambiar nuestra visión, para apoyar la visión de Aida Rolf y desarrollarla. Y he dicho, bueno, antes de hacer una formación de Feldenkrais, yo me gustaría ir a buscar, a ver qué es Rolfing. Entonces he empezado, he ido a un curso que se llama el Spectrum, era 15 días intensivo, solo Rolfing, estaba empapado de Rolfing, desde el movimiento, ser tocado, anatomía, era fantástico. Y recibí las primeras sesiones de Rolfing. Y entonces me tocó como nunca. Los otros métodos encontré cosas maravillosas, pero lo que encontré en Rolfing es esta posibilidad de dejar de hacer
para poder moverme, expresarme o solamente estar presente. Era la sensación de dejarme encontrar mis paredes y inmediatamente algo se expandía por sí mismo. Y desde esta expansión me podía apoyar toda mi expresividad sin esfuerzo y con mucho más matices, mucho más. Era súper interesante para un bailarín. Además que justamente en esta época empezaba a tener un problema muy serio en el tobillo, todo el tema que empezaba mucho antes, pero en esta época fue muy grave, empezaba a ser muy grave y no podía escapar a este problema. Entonces empecé realmente a interesarme al trabajo y a Rolfing. Y Rolfing me ha dado esta idea también que mi problema de tobillo, a la otra punta de mi cuerpo, se puede también tratar desde crear otra manera de usarme en otra parte de mi cuerpo. Es decir, que creando espacio en mi cuerpo globalmente, integrando estos espacios en mi motricidad, tenía un impacto inmediato sobre mi tobillo. Es decir, que al lugar de tener un tobillo que funcionaba en compresión, él también empezaba a tener una elasticidad, una capacidad de absorción del peso, de la compresión, y una capacidad de respuesta, de poder usar esta respuesta a través de mis pies para ir hacia el salto y todo lo que puedo. Entonces, esto fue mi experiencia de Rolfing. Después, entonces, he hecho la formación. Después he hecho la formación también de Rolfing Movement. Se habla de estructura justo antes. Esta idea que tenemos un trabajo de Rolfing manipulación, que es realmente sobre el tejido facial, súper delicado, con capacidad de diferenciar tejidos en diferentes capas del cuerpo, con mucha precisión. Entonces, dar a la persona que tratamos una lisibilidad desde dentro de su cuerpo, de esta diferenciación, y entonces poder usarlo. Es interesante porque el cerebro, si no hay este espacio entre dos partes de mí o entre los dos músculos que se mueven, si empiezan a fusionar y no hay espacio, no hay movimiento posible, entonces no lo uso. Si no lo uso, desaparece. Y después, entonces, se puede construir estructura más sólida. Pero quizá antes de todo ha sido, no lo uso, pero a poder poner, por un toque tan delicado que permitimos, pero también alguna vez intenso, podemos dar una información y reiniciar esta capacidad de mover entre dos tejidos. Y entonces toda la motricidad va a ganar de ello, porque no usar una articulación o no usar dos planes de tejidos que deslizan uno sobre otro, tiene un impacto sobre todo el cuerpo, desde los apoyos hasta tu capacidad de proyectar. Entonces ha sido todo este trabajo de precisión sobre el fascia, y también tenemos la capacidad de diferenciación en otras estructuras que son más bien de la coordinación, la capacidad de moverse, pero también de la percepción, y también eventualmente de todo un sistema de creencia. Entonces, nosotros, Rolfer, trabajamos sobre toda esta complejidad como capas. Es verdad, sobre la estructura física mucho, pero también sobre las otras capas estructurales que nos permiten navegar y abordar la complejidad que es ser mover en un campo de la gravedad, en este mundo. ¿Qué quiere decir mover? No es solamente físico, es físico mucho, pero es también relacional. ¿Cómo me relaciona con el mundo? Entonces, todo ha sido mi formación, pero nuestra formación de Rolfer que tenemos todos, y que me ha permitido abordar realmente diferentes poblaciones. Después trabajé con bailarín, por supuesto, pero también trabajé con músicos más adelante. Y ha sido, quizá lo hablaremos más adelante, ha sido como para mí un regalo, la posibilidad de poder trabajar con músico y poder oír el resultado, porque es magnífico. Entonces, es un poco mi historia. Yo tengo aquí en mi investigación periodística una cita tuya que dice algo, ya has comentado algo,
La sutileza y profundidad de Rolfing y de Rolfing Movement me reveló una nueva aproximación a la expresividad humana. Y bueno, me gustó mucho. Me gustaría como refinar un poco qué significa para ti, ¿no? Esta sutileza y profundidad, estas dos palabras que eliges. Y también me gustó mucho que haces una referencia que está en relación con la expresividad, ¿no? Entonces es una dimensión diferente. No hablas del cuerpo, de la biodinámica, de cómo el Rolfing, sino que pones en relieve la expresividad, que también has comentado bastantes cosas sobre la expresividad. Y yo me quedé resonando un poco con esta palabra, sobre todo también en tiempos donde hay demasiada expresión. Se expresa a través de... Pero la expresividad es, no sé, ¿cómo la entiendes? La expresividad y cómo entiendes esta sutileza y profundidad, ¿no? ¿Qué significan para ti? Ok. Para mí, lo bonito, además de este trabajo, es que no paro de explorar potenciales dentro de mí para poder eventualmente tocar a otra persona. Una persona que me viene como paciente, cliente, por supuesto, revela mis propios límites y entonces tengo que buscar otros caminos y entonces me enriquezo de este. Entonces, desde todo este trabajo de experiencial, de diferenciación dentro de mí, de mis tejidos, se abre otras diferenciación en relación con lo que mi entendimiento, si quieres, del mundo. Entonces hay todo este enriquecimiento dentro, fuera, que no para de hacerse, es como un loop, lo que llamamos un loop en inglés, que sería un bucle, ¿no? Algo nutre el otro. Mi visión del mundo ha cambiado porque yo mismo he cambiado. Y entonces, como mi visión cambia, no paro de cambiar. Es maravillosa. Y entonces puedo crecer en este. Y entonces, para hablar de la expresividad, yo creo profundamente, después de todo este recorrido a través del Rolfing, que la expresividad e impresividad, la impresividad sería esta capacidad de sentir, de diferenciar, de ahí la posibilidad, de ahí esta palabra de sutilez. No sutilez para ser sutil, solamente sutilez para poder escuchar algo extremadamente fino, pero que me da entonces un potencial muy potente eventualmente hacia la expresividad. Porque ahí me permite quizá dejar tensiones que hasta ahora me mantenías pegado hacia la no expresividad. Y entonces ahí hay una liberación, una capacidad de dejar la expresividad ir hacia afuera, y porque algo dentro se ha conseguido descansar, ha conseguido separarse, ha conseguido apoyarse. Entonces es todo un proceso que siempre personal, es un recorrido y que hace que cada vez es una nueva pregunta, es cada vez una nuevas capacidades aparecen. Ya, yo creo que sería esta idea de diferenciación, es una clave un poco. Diferenciación, pero también lo decías tú también antes, integración. Cada vez que diferenciamos algo en el tejido o diferenciamos algo en nuestra percepción, lo que nos parecía tal cual hasta ahora, no, hay algo mucho más fino dentro, fuera, y bueno, al momento se integra en algo más grande que hace no cambia nuestra percepción de nosotros moviéndonos en este espacio. Este de bucle, de integración y de diferenciación, que es un movimiento perpetual, que está siempre haciéndose. Y Rolfing ha sido para mí un laboratorio fantástico para eso. Gracias, Hervé. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda pregunta que nos interesa abordar, que es cómo se integra el Rolfing con el trabajo con músicos. Cómo se enfoca el trabajo y cuáles son los elementos claves de esta relación, ¿no? Así que, por ejemplo, Elena, ¿te gustaría empezar o Jordi? Hola de nuevo. Vamos, aquí te pongo. Muy bien. Bueno, cuando yo he trabajado con músicos,
Bueno, al final una sesión de rolfing en mi caso son bastante largas, en el sentido de que aproximadamente incluso la primera vez que viene es como 1 hora y media, ¿no? Un poquito más. Entonces siempre al principio, para mí lo más importante, aparte de hacer por supuesto una historia clínica, ¿no? De ver cuáles son los antecedentes, cuál es la razón por la que vienen, cuáles son los objetivos, ¿no? Y una historia puramente clínica, como hacemos en fisioterapia, es sobre todo hacer un análisis estático y dinámico con el instrumento y sin el instrumento. Es decir, ver cómo a nivel físico, de forma estática, está organizado el cuerpo, la estructura, cabeza, tórax, pelvis, y cuál es la alineación o el tipo de patrón físico que define la postura en relación con la gravedad. Y luego el movimiento, un análisis dinámico, porque es lo que va a determinar cómo se relacionan entre sí esas estructuras. Y por supuesto también realizar un análisis con el instrumento, es decir, pido que vean con el instrumento para ver qué relación puede tener o no digamos, con la historia con la que vienen, ¿no? Si vienen por un dolor, por una molestia, porque quieren mejorar, bueno, la expresividad o quieren hacer un tipo de mantenimiento físico, porque al final no deja de ser que en el colectivo del músico, ¿no? Tenemos una serie de factores de riesgo, ¿no? En el sentido que los hay intrínsecos, asociados pues, a la edad que tenemos, al género, a nuestra morfología propia, ¿no? Porque claro, no es lo mismo cuando tenemos 20 años que cuando entramos en los 30, los 40, los 50, es decir, el cuerpo con 20 años aguanta unas sesiones de trabajo y de interpretación pues larguísimas, ¿no? Un poco aguantamos ahí y tal. ¿Qué pasa? Que con los años esa capacidad que teníamos va disminuyendo, lógicamente, porque nos vamos desgastando haciendo más mayores, ¿no? Entonces, claro, esto es importante verlo, ¿no? Que esos son, digamos, factores que vienen, digamos, dados de forma intrínseca, ¿no? Lo que es la edad, el género también influye mucho, ¿no? Y luego tenemos otros factores que son los factores extrínsecos, ¿no? Que dependen, pues eso, de pues, el tipo de instrumento, lo que pesa, cómo se sostiene, la rutina de práctica, qué frecuencia y qué duración tienen las sesiones, si hago descansos o no, si haya habido algún cambio en la rutina de estudio, de trabajo, en el repertorio, o también el tipo de entorno de trabajo y de práctica, es decir, hay un entorno competitivo, hay presión laboral, cuántas horas tengo que estar, si trabajo en orquesta, ¿no? De sesión de orquesta, si tengo un ensayo doble, y además por la noche tengo un concierto o he tenido que estar practicando antes, es decir, luego en el campo del profesorado de conservatorios pasa igual, ¿no? También hay un tiempo de trabajo de sesión de estudio, de práctica con el instrumento y demás, ¿no? Además, otro de los factores, ¿no? Que a nosotros nos influye mucho es el tema de los movimientos repetitivos, rápidos, utilizando además el mismo tipo de musculatura en un rango relativamente pequeño, ¿no? Y ese uso muscular constante que normalmente lo que suele ocurrir al grueso de la población es que hay una sobrecarga, ¿no? Un sobreuso, ¿no? Que luego puede derivar o no, pues eso, en contracturas o a lo mejor en otro tipo de inflamaciones o de lesiones, ¿no? Y todo eso también influye en ver qué tipo de hábitos preventivos tenemos, ¿no? Es decir, estilo de vida, nutrición, la actividad física que realizamos, si calentamos antes de tocar sin el instrumento, si luego hacemos un calentamiento con el instrumento, si hacemos una pausa para hacer algún estiramiento, que a lo mejor pueden ser 1 minuto, pero 1 minuto es lo que va a permitir también a nuestro cuerpo reequilibrarnos. Es decir, todos esos factores de riesgo, digamos, extrínsecos, también me parece importante tenerlos en cuenta. Es una de las cosas bueno, que también en la primera sesión, y eso trabajamos en la consulta para ver de qué punto partimos, ¿no? Y de qué manera lo podemos abordar, aparte del trabajo propiamente dicho del rolfing, ¿no? Entonces, me parece también importante el análisis con el instrumento a la hora de tocar, también para observar un poco cómo se relaciona el cuerpo ya en su estructura, para ver qué tipo de patrón y cómo se adapta ese patrón que evidentemente es propio y viene definido pues por la edad y por todo el tipo de vida que hemos tenido a lo largo de pues, los años que tengamos, y luego cómo se adapta ese patrón físico, esa postura, esa estructura corporal que viene determinada por la fascia, que es el tejido con el que principalmente trabajamos nosotros, cómo se adapta al instrumento, a la sostén del instrumento y cómo a la hora de tocar funcionamos también en esa interrelación, ¿no? Dinámica. Entonces, esta es un poquito la primera parte, digamos, de la sesión. Y luego, una vez visto esto, vamos a trabajar una serie de, pues eso, de objetivos diferentes en cada sesión. Igual lo comentamos después, ¿vale? O si alguien está informado,
El proceso completo de Rolfing son 10 sesiones que se dividen en 3 bloques. Yo siempre recomiendo a todas las personas que vienen a la consulta hacer al menos las 3 primeras sesiones, que pueden ser con una frecuencia separada de 2, 3 semanas, o incluso a personas que vienen más lejos una vez al mes, para poder tener esa continuidad, porque ya en esas 3 primeras sesiones se va a trabajar todo el cuerpo. Es otra de las cosas importantes en el Rolfing, que no se trata solamente de si yo tengo una molestia en el codo o en la mano, trabajar solamente específicamente esto, porque esto hay que ver de dónde viene determinado, a qué se debe, ¿no? Es decir, que por eso hacemos una revisión también de cómo está todo el cuerpo, toda la estructura, y si eso viene determinado por cuál ha sido la causa, ¿no? Precisamente para evitar, en la medida de lo posible, claro, que eso se vuelva a reproducir. Entonces, bueno, luego pasamos al trabajo propiamente dicho sobre la camilla, que aproximadamente pues a lo mejor tiene una duración de 1 hora, 1 hora y 10, donde trabajo con las manos sobre la persona con la que está en la consulta, ¿no? Y es donde como bien ha comentado Hervé y también Jordi, nuestro trabajo se basa en manipulación del tejido conectivo, principalmente las fascias, ¿no? Y luego ya terminamos la sesión, volviendo un poquito eso ya fuera de la camilla, pues hay que hacer algún tipo de trabajo más de revisión o algún tipo de tarea, cosa a tener en cuenta para las siguientes sesiones. Trabajo también quizás de integración o trabajo un poquito sentado, dependiendo de lo que requiera la persona que ha venido. Esto es todo un poquito el trabajo que realizo. O sea que hay una parte donde trabajas estructuralmente a través de manipulación en lo que consideres que sea necesario para determinada persona y una parte más funcional en relación al instrumento o en relación al movimiento en general. Efectivamente, sí. Al principio, sobre todo, es una parte del análisis. Es cierto que con los músicos con los que yo he trabajado en consulta, trabajamos mucho durante las sesiones, más estructuralmente y a nivel de movimiento que con el instrumento, porque una vez que la estructura se está organizando, eso también evidentemente va a implicar una mejor coordinación, una mayor conciencia corporal, un refinamiento mayor del sistema nervioso, un mayor equilibrio, todo eso automáticamente ellos y ellas lo han podido aplicar al instrumento sin luego tener que hacer más trabajo con el instrumento propiamente dicho en general en la consulta, al menos durante las primeras sesiones. Luego, cuando ya va avanzando el trabajo, sí hemos vuelto a trabajar quizás con el instrumento, que es también muy interesante ver cómo ha habido en los casos, ¿no? Una evolución del principio, ¿no? A lo largo de las sesiones, ¿no? hasta el final del proceso, o quizás, ¿no? Algún paciente que tenía algún caso que, pues, por la historia que traía, ¿no? Pues lo mismo tenía dificultades para seguir tocando, ¿no? Y a través de todo este trabajo, que además también se tiene que hacer tuvo que hacer un parón, luego cómo pudo volver a tocar paulatinamente, y de hecho un poquito también lo que comentaba Hervé anteriormente, cómo había cambiado completamente también la expresividad, ¿no? A nivel musical, porque a nivel físico había una expresividad también mayor gracias a todo ese trabajo de una mejor alineación de las estructuras en función de la gravedad, lo que hace que mejore la relación de las estructuras en la dinámica y en el movimiento, lo que va a implicar directamente una mayor coordinación precisamente porque las estructuras, todos los tejidos están mucho más diferenciados, es decir, se han diferenciado los músculos mucho más uno de otro, y musculatura hablo porque luego el tejido facial es el que recubre el músculo y une unos con otros. Es decir, es el que va a permitir esa fluidez de movimiento una vez que está trabajado y en cierta forma eliminado en la medida de lo posible las restricciones que haya podido ir adquiriendo a lo largo pues, de los años y de la práctica, ¿no? Entonces, bueno, al final el objetivo ¿cuál es? Pues para mí fundamentalmente es que al final la carrera de músico es para toda la vida, como quien dice, ¿no? Empezamos a lo mejor algunos más pues de niños o de niñas o adolescentes, ¿no? Y eso se va prolongando a lo largo de la vida, ¿no? Hasta que, pues bueno, uno pues ya fallece, ¿no? Pero la idea es que pueda mantenerse toda la vida. Y claro, esa parte del mantenimiento físico, ¿no? A lo largo del tiempo que permita poder, claro, aunque va viendo como comentaba una compañera también, ¿no? Que al final nosotros vamos teniendo un desgaste de materiales, no que nuestro propio cuerpo, por la edad, ¿no? Y por las cosas que evidentemente de salud van pasando a lo largo de la vida, ¿no? Cómo mantener en lo mejor posible esa estructura para que nos permita tocar
y estar haciendo nuestro trabajo, ya sea músico de orquesta, ya sea músico autónomo, ya sea profesor de conservatorio, ya simplemente músicos aficionados, ¿no? Que también es otro colectivo que, aunque no se dedique profesionalmente a la música, también está expuesto, como cualquier otra persona, a hacer un sobreesfuerzo, un sobreuso en el que efectivamente un trabajo corporal pues, puede ser beneficioso también, ¿no? Muchas gracias, Elena. Gracias. Jordi, ¿cuál es tu enfoque en el trabajo y en la práctica Sí. con músicos? A ver, el enfoque es que en general cuando te llega un músico pueden haber un par de versiones, ¿no? Respecto a cómo te llega, ¿no? Hay gente que está buscando algo, es decir, está queriendo cambiar su práctica o está notando que algo no le está funcionando, o te llega alguien que realmente está teniendo ya un problema de salud, en el sentido de una limitación, un dolor crónico o alguna cuestión de este tipo, ¿no? Para mí el primer abordaje es, dada la dificultad de explicar, expresar, comunicar y decir qué es el rolfing, ¿no? Y cómo lo puedes implementar en este caso con los músicos, el primer abordaje es tratar de trabajar de una forma muy general. Es decir, empiezo más o menos con lo que sería el protocolo de las sesiones, aunque siempre tratando de tener un enfoque, sobre todo al final. Yo trato de integrar por formación, por mi formación, el trabajo de rolfing con el rolfing movimiento, ¿no? Entonces, después de la sesión siempre hacemos un trabajo de integración después del trabajo en camilla, ¿no? Entonces, trato de que esa parte dejarla para, digamos, el final de la sesión, y que el cuerpo de la sesión es el trabajo más estructural o de camilla, dedicarlo a lo que comentaba Elena, que eran los factores más intrínsecos, es decir, dónde está posicionalmente el músico, la persona, qué dificultades tiene desde el punto de vista más postural. Y una vez, digamos, estas cuestiones empiezan a resolverse o a mejorar, ver de qué forma esto lo implementas en el trabajo con el instrumento. Claro, el instrumento tiene una potencia de hábito que es muy fuerte, de manera que tú cuando trabajas y puedes mejorar o corregir algún aspecto postural, cuando luego el músico vuelve al instrumento, inmediatamente tiene tendencia a volver a todos los hábitos que tiene como instrumentista. Entonces, este abordaje es lo que requiere, digamos, una parte, digamos, más lenta, en el que hay una parte como más sensitiva, más de ir ayudándole a recolocar de alguna manera. Es un trabajo que tiene que ver también mucho con el trabajo que hace, por ejemplo, Antignik Alexander, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Pero que desde el rolfing se abordan también, ¿no? Pero es un trabajo, digamos, mixto, en el que la parte del instrumento tiene un apartado para ello. En ese sentido, claro, yo les ayudo y les insisto a que me pueda entrar el instrumento a la consulta, ¿no? Siempre que sea posible. A veces no es posible porque son un arpista o puede ser o pianista, pero se pueden hacer de alguna manera juegos para tratar de imitar la situación práctica en la que están cuando están tocando con el instrumento. En cualquier caso, yo siempre trato porque hay siempre en el músico una búsqueda, ¿no? Yo creo que, por lo menos lo que a mí me fue llevando, creo que a muchos músicos también les lleva, ¿no? Hay una sensación como de que están buscando una forma en la que su práctica pueda evolucionar de alguna manera. Y otra cosa especial que también creo que es importante y que comentaba Hervé es la ayuda en el que los aspectos de la percepción a la hora de ir trabajando desde dentro y desde afuera, de manera que cómo se conecta la experiencia corporal, la experiencia reeducativa
con una experiencia de percepción hacia afuera. El momento dentro o fuera, que es un aspecto fundamental, ¿no? Que desde ese punto de vista creo que en el Rolfing creo que es especialmente fino en el trabajo, ¿no? Cómo abordar, y para un músico es muy importante, en la parte que tiene que ver con lo exterior, que tiene que ver realmente con lo que es el escenario propiamente dicho, ¿no? Con la forma en cómo te proyectas hacia afuera y que esa capacidad de proyección no signifique una pérdida de el vector que va hacia adentro, ¿no? Entonces, bueno, un poco estas serían las líneas generales. Luego, evidentemente, en función del instrumento hay abordajes específicos, ¿no? Pero eso ya viene determinado un poquito, pues eso, por la situación del músico, en qué situación esté, aparte el análisis, todo el análisis que comentaba Elena respecto a hacer una buena historia, ¿no? Y ver realmente de dónde partimos para tratar luego de ir enfocándolo y tratando de hacer un traje a medida, ¿no? Realmente de lo que se trata es de hacer trajes a medida para que la gente luego realmente pueda hacer uso, ¿no? de esa experiencia, ¿no? Y insistir, ¿no? Muchas veces cuando, siendo esta una charla, un webinar, de la importancia, porque muchas veces, hasta que no pasas por la experiencia de una sesión o unas sesiones, no tienes claro realmente el impacto, ¿no? El impacto que puede tener una sesión de Rolfing en tu práctica y en tu forma de estar en el mundo. Entonces, esas dos cuestiones creo que son importantes porque, como hablábamos, se parte de una situación en la que la gente, cuando le dices qué es el Rolfing, no sabe realmente lo que es y realmente explicarlo también es complicado, ¿no? No es, más allá de que podamos hablar de una serie de cuestiones, trabajamos las fascias, hay unas sesiones, hay un trabajo de recreación, pero el impacto que tiene cuando tienes la sesión, yo creo que eso es realmente lo que vale, ¿no? La experiencia que te llevas cuando... Y el proceso, ¿no? Porque otra cosa que también me gusta hablar del Rolfing es el aspecto evolutivo que tiene, ¿no? De proceso y de crecimiento, ¿no? Que te puede llevar hasta donde uno quiera, simplemente solucionar tu problema, de un problema de codo o de hombro, pero que tiene aspectos evolutivos que van mucho más allá de las cuestiones de la molestia de un codo. Muchas gracias, Jordi. Gracias. Bueno, preguntarle a Hervé cómo es en su experiencia y en su práctica profesional la integración entre el Rolfing y el trabajo con músicos. Yo trabajo de dos maneras con Rolfing. Trabajo con grupos de músicos en una escuela, Escuela Superior de Música de Cataluña, aquí, en un máster. Y es un trabajo con la interpretación, trabajo con los profesores, es apasionante. Y también tengo trabajo, como la ha comentado Elena y Jordi, con la Camilla, con un músico individuo que viene a verme y ahí trabajaría entonces en el cuadro de los 10 sesiones Rolfing. Y entonces trabajo ya lo que he oído, somos de la misma familia claramente, ¿eh? Y si tengo que quizá añadir algo a lo que se ha dicho, yo integro bastante el Rolfing Movement en Rolfing, en el sentido que Rolfing Movement, que es más un trabajo sobre las percepciones, sobre el movimiento, cuando el Rolfing básico es más bien sobre el trabajo sobre la manipulación. Muy a menudo lo integro desde el principio de la primera sesión, un trabajo de Rolfing Movement, solamente para ver, y para el músico y para mí, cómo se mueven en el espacio. Y eso porque es muy interesante, porque tú ves una persona, un músico andar o lo ves respirar, y tú sabes ya cómo va a abordar su instrumento. Ya, los hábitos que están ya en su relación a la postura ya van a definir cómo él va a empezar su momento, lo que sea como momento instrumental. Entonces es interesante alguna vez de poner, de hablar de momento, pero a este nivel del cotidiano, este momento tan
integrado, tan suyo, que ni se da cuenta que hay algo aquí ya que podía ser renegociado, revisitado por lo menos. Y por supuesto, la intensidad de un trabajo instrumental, la obligación a expresarse en público, etc., añade sobre este hábito potencia extrema, por supuesto, que pueden llegar hasta la lesión. Para decirlo fácil, podríamos imaginar como grietas de todo el sistema, como yo me aguanto en la vida, como aguanto desde el diafragma, desde los hombros, para no caer, la cosa tan sencilla de andar. ¿Cómo lo hago? ¿Con qué seguridad lo hago? ¿Estoy apoyado, me dejo descansar, puedo respirar libremente? ¿O ya estoy con todo el mundo tiene su manera de andar? Y ya hay pequeñas, vamos a decir, lugares que mantienen el peso fuera del apoyo. Y lo vamos a llevar al momento de tocar con el instrumento. Entonces, yo muy a menudo en la sesión empiezo con para quizá dar una sensación que lo tenemos en el cotidiano, sería uno, y segundo, quizá solamente poniendo la atención a esto, ya hay algo que se suelta. Y lo que queda, entonces realmente hay que ir a ver, quizá con las manos, y manipular. Y entonces ahí podemos pasar al trabajo sobre la camilla, que es un trabajo muy específico donde vamos a realmente permitir que la persona reencuentre sus apoyos, su eje dinámico, la posibilidad de descansar alrededor de una columna, vamos a decir, de potencial, de libertad, sobre la cual él puede entonces dejar sus tensiones y hábitos. El Rolfing está muy apoyado sobre esta idea. No vamos a decirle, quítate que no te va bien. Vamos a primero crearte tu soporte y no te va a costar, o te va a costar mucho menos, quitar este hábito que tienes de agarrarte a tu instrumento, porque entonces no hay medio para dejar este agarre, porque es también vital para ti, porque te agarres ya en la vida en tus hombros. Quizá devolver este eje para que este momento, como te digo, bueno, ahora puedes quizá dejar, sea un paso un poco menos difícil. Entonces, pero en el sentido de la coreografía de lo que han hablado, es un trabajo entre el momento cotidiano, la respiración, ir a la camilla y volver después de pie, eventualmente entonces coger el instrumento, porque es interesante también aquí que el músico, esto he podido realmente lo ver con mis alumnos. Has podido hacer un trabajo maravilloso local, liberar el hombro, liberar este eje dinámico, la persona empieza a tocar y ya se pone exactamente lo que decía Jordi, en los hábitos. Pero estos hábitos están hasta, le he comprobado, hasta su manera de escuchar, qué sonido está esperando. Y a partir del momento que le devuelves esta plasticidad de oír, y a partir del momento que tienes este eje nuevo, oír puede ser diferente. Oír no es tan desesperadamente agarrado a lo que está afuera. Puedo estar conmigo y poder recibir mucho más. Entonces, podemos afinar esta capacidad de oír. Y esto va inmediatamente a tener un impacto sobre tu relación al instrumento, porque el sonido imaginado ya tiene otro potencial de creación. Y entonces la motricidad inmediatamente va a poder cambiar. Entonces yo trabajo al momento que puedo, al final de la sesión, sobre el instrumento y también lo que recibes del instrumento. No solamente cómo te colocas con un instrumento, pero que emite el instrumento y cómo este puede cambiando. Y si le gusta, entonces se sintoniza otra postura debajo. Para un sonido deseado hay una postura. Muchas gracias, Hervé. Poco a poco nos vamos acercando al final del webinar, así que quiero invitar tanto a Jordi o a Elena si quieren hacer algún comentario, alguna aportación más que os haya quedado pendientes. Hay un espacio para ello.
Sí, yo quería comentar, añadiendo un poquito a lo que decía Hervé, el aspecto que a la hora de abordar una sesión, ¿no? Hay un aspecto que también tiene que ver con la propia creatividad del espacio, ¿no? De lo que te vas encontrando. Se puede también llamar improvisación, pero en el mejor sentido de la palabra, no es que vas haciendo cosas y pruebas, pero la propia sesión sí es cierto que muchas veces te lleva por caminos que no te esperas, ¿no? A veces pasan cosas y hay unas partes que tiene que ver también con la experimentación en el proceso, en la sesión, que también creo que es importante, ¿no? Esta capacidad de que la sesión... Parece que hay un problema técnico. Vamos a esperar un momentito a ver si se resuelve solo. Mientras tanto, agradecemos a Juan Salas por saludarnos, especialmente Elena. Ahí está Jordi volviendo. Sí. ¿Hola? Aquí estás otra vez, aquí estás otra vez. Sí, se ha cortado, perdonar. No hay problema. Bueno, lo que os comentaba, ¿no? Esta parte que tiene que ver con la propia experiencia, ¿no? De la sesión y que muchas veces las sesiones, aunque tengan una estructura, las 10 sesiones están organizadas y realmente tiene mucha potencia el trabajo de Rolfing porque la lógica interna de las sesiones, la forma del abordaje, la secuencia que tiene es muy potente realmente, pero al mismo tiempo te da este espacio de improvisación, de poder encontrar recursos que la propia sesión te va dando, ¿no? O te puede ir dando, de manera que siempre es un trabajo en el que la parte creativa también está presente. Pero bueno, por incidir un poquito de alguna cosa. Gracias. Sí, yo quería comentar, es muy importante lo que estaba diciendo Jordi, ¿no? Que hay esa parte de, bueno, de creatividad también en el trabajo, en el sentido de que al final también, en función de la persona que tenemos delante, ¿no? Que viene a consulta o a trabajo, ¿no? Tenemos que diseñar un poco en función de lo que esa persona trae, los objetivos que tiene y lo que nosotros percibimos y vemos, cómo vamos a trabajar durante ese tiempo, ¿no? Entonces, esa parte también no es muy interesante porque, no, por supuesto, no hay nunca dos personas iguales. Puede haber casos parecidos, similares, que vengan con historias, ¿no? Pero cada persona al final es única, ¿no? Y eso también es una parte muy bonita, ¿no? Del trabajo y de poder aportar esto a cada uno, ¿no? Y en relación a lo que comentaba también el del trabajo, ¿no? Que, y bueno, Yori también lo ha dicho, ¿no? Que, claro, al final hay un hábito, ¿no? Ahí a la hora de sostener el instrumento, ¿no? De tocar, que es muy fuerte y en general que lleva muchos años, ¿no? Entonces, qué importante es también, ¿no? Mientras se va realizando este tipo de trabajo a nivel de estructura, ¿no? En la camilla también incluir, ¿no? Ese trabajo a nivel de movimiento, ¿no? Para que poco a poco pueda irse modificando, ¿no? Estos caminos, ¿no? Esta coordinación a nivel neuromotor, de cómo está organizado, ¿no? Y poco a poco ir haciendo también ese cambio, digamos, de manera lo más simultánea posible, ¿no? Para poder, sobre todo, aprovechar esos cambios en la estructura, ¿no? En cómo se van a hacer también esos cambios a nivel de dinámico, ¿no? De movimiento, de coordinación, también de percepción, ¿no? Y qué significado tiene hacia afuera, ¿no? También a nivel de la expresividad. Muchas gracias, Elena. Agradecemos a todos los que nos están dejando saludos, comentarios y preguntas. No duden en escribir y si no lo respondemos ahora, ya la responderemos a modo personal. Muchas gracias a Hervé, muchas gracias a Jordi y a Elena por darnos su tiempo, darnos sus testimonios y su experiencia profesional. Seguro que muchos resonamos con lo que están diciendo, así que creo que ha sido muy útil. También quiero aprovechar para contarles a todos que el próximo día 28 de abril vamos a tener el próximo webinar. Vamos a tener el próximo webinar sobre teletrabajo y cuidados posturales, así que les invitamos a todos a apuntarse y a estar presentes para aprender algunas cosas nuevas.
Estamos también, nos pueden encontrar a través de las redes sociales en Instagram, en Facebook. ¿Y qué más les quiero contar? Sí, muchas veces nos han preguntado sobre nuestra formación presencial, con lo cual aprovechamos para contarles que vamos a hacer con la Asociación Española y la Escuela Española de Rolfing un campamento de verano que será de carácter presencial. Va a haber un módulo de anatomía entre el 1 y el 5 de junio, un módulo de movimiento los primeros días de julio, del 4 al 8 de julio, y un módulo de tacto del 11 al 15 de julio. Si queréis conocer un poco más detalles, información sobre el desarrollo del campamento, les invitamos a que visiten la página web de la Escuela Española de Rolfing. Y a través de la página web van a encontrar también mucha más información sobre Hervé, sobre Elena y sobre Jordi, sus páginas web y cualquier consulta de carácter más personal o más específico en la problemática, se pueden comunicar con ellos, les pueden preguntar o escribir lo que necesiten. Así que voy a revisar aquí. Vale, Juan, recibo tu pregunta, luego te enviaré una respuesta. Lo mismo, Marina, muchas gracias. Bueno, nos pregunta Marina González cómo profundizar en esta técnica. A través de los webinars vamos a seguir acercando información. A través de las 10 sesiones es un gran primer paso si nunca has tenido relación con el Rolfing. Tenemos también un grupo de WhatsApp donde vamos compartiendo alguna información relevante sobre temas asociados al Rolfing, que les invitamos a sumarse. Creo que no estoy olvidándome de nada. Así que muchas gracias a todos por sus comentarios. Estoy aquí leyendo. Vale. Entonces creo que es un buen momento ya para despedirnos, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes tres. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado a la transmisión. Esperamos verles pronto. Y bueno, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Adeu. Saludos. Adiós.